Vamos a recibir al doctor John Gutiérrez Osorio, invitado por el Grupo Atlas de Seguridad Integral. Él es administrador de empresas, especialista en administración de la seguridad, con énfasis en dirección de proyectos, jefe nacional de riesgos en Grupo Atlas. Él nos va a hablar sobre el nuevo enfoque de la gestión integral en riesgos en la PH. Recibámoslo, por favor. Sí, buenos días. Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, listo. Muchas gracias. Digamos que tengo la gran misión en nombre de la compañía Grupo Atlas de Seguridad Integral, al cual represento, mostrarles un tema interesante y un tema que ha adquirido relevancia durante el pasar del tiempo. Perfecto. Vamos a mirar el nuevo enfoque en la gestión integral de riesgos en el sector residencial. Durante mucho tiempo hemos tenido un paradigma, si se puede decir, con todo el tema de las emergencias, con todo el tema del manejo de los desastres. Observamos que eso sucede en el mundo entero y que en algunas ocasiones sucede en nuestro país. Perfecto. Pero realmente tenemos una gran responsabilidad como líderes dentro de sus propiedades horizontales de algo que se llaman vidas, familias, niños, padres, hermanos, etc., etc., etc. ¿Perfecto? Pues en estos 40 minutos que tengo, les voy a compartir un conocimiento con respecto a qué está sucediendo en el país, qué está sucediendo en el mundo, y vamos a entrar a qué está sucediendo en el país. Cómo es un tema que desde el gobierno colombiano lo están manejando y qué debemos hacer frente a lo que está sucediendo en el mundo y en el país. ¿Perfecto? Ese es básicamente el corte comercial para que iniciemos. Miremos qué está sucediendo, qué ha sucedido en el transcurso del mundo. Ahí tenemos datos como el terremoto de Gujarat en India en el año 2001. Tenemos el terremoto y el tsunami en el Océano Índico en el año 2001. La ola de calor en Europa, si ustedes recuerdan, en el año 2003, ¿sí? Miles de muertos. Terremoto de Van, Irán, en el año 2003. Huracán Katrina en el año 2005, que todos fuimos testigos del huracán Katrina. Fuimos testigos del terremoto en Cachemira en el 2005. Conocimos el ciclón de Nargis en el 2008. Vámonos un poquito más rápido. El terremoto de China en el 2008. El terremoto y tsunami de Chile en el 2010, un poquito ya más reciente, digamos que ya empezamos como a recordar un poquito más. El terremoto de Haití en el año 2010, dos situaciones y dos tragedias que nos llevan a reflexionar. La primera reflexión es que cuando vemos el terremoto de Haití versus el terremoto de Chile, lanzamos y sacamos varias análisis y lecciones aprendidas. ¿Perfecto? La primera es que Haití era un país es un país totalmente desorganizado frente a una situación de un desastre. Observamos cómo después de que ocurre el terremoto, los haitianos pelean por un bulto de arroz, por un tibungo de agua, etcétera, etcétera. Vemos el terremoto de Chile, cómo sucede en Chile, y vemos que la gente es un poco más organizada, un poco obviamente más estructurada para las ayudas, hay sitios de ubicación, etcétera, y todo lo que ya conocen para lanzar a dar la noticia. Tenemos el terremoto y tsunami de Japón, año 2011, y aquí podemos ver en estas tres tragedias cómo a nivel de que van sucediendo va cambiando el nivel y el manejo del desastre. Me explico, Haití la podemos calificar en 1, Chile la podemos calificar en un 3 y el tsunami de Japón la podemos calificar en un 5, siendo 5 la mayor calificación. Perfecto. En Japón vemos la organización, vemos la preparación, vemos los roles y responsabilidades claros en el manejo de un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene el tifón en Filipinas, año 2013, luego el terremoto de Nepal, año 2015, el año anterior, y bueno, desafortunadamente este año también está marcado por este tema que fue el terremoto de Ecuador de este año 2016. Entonces, frente a esta situación que está sucediendo, el mundo está cambiando. Veíamos ahorita en la primera conferencia algo sobre sostenibilidad y esto nos lleva a pensar varias cosas.
Uno es que los desastres ambientales que están ocurriendo en el mundo y en el país nos están llevando a la reflexión. Dos, que los accidentes y las contingencias que suceden en el mundo y específicamente en nuestra propiedad horizontal nos lleva a reflexionar frente a muchas cosas. Primero, en que adquiere una relevancia importante el tema de la gestión del riesgo, y dos, que adquiere una relevancia importante el tema de la continuidad del negocio. Ahorita quizás en la conferencia ustedes escucharon la palabra permanente, que él decía que continuidad, ¿sí se acuerdan? Continuidad, continuidad. Entonces mire que la columna vertebral del Congreso, y si vamos alineados con cada una de las conferencias, van a haber palabras muy similares y tendientes: continuidad, riesgo, gestión del riesgo, desastres, ley, normatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a nosotros a pensar dos cosas. Primero, que la gestión del riesgo nos lleva a tener conciencia de qué está sucediendo en nuestra organización y nuestra responsabilidad frente a lo que está pasando en el sector de la propiedad horizontal. Y nos lleva a atender los riesgos más críticos que existen para poder estar preparados frente a un desastre y poder tener continuidad, lo decía el primer conferencista, continuidad en la operación, continuidad en el suministro de agua. Nosotros debemos pensar igual. Tenemos que tener continuidad en las operaciones de la propiedad horizontal, debemos tener continuidad en las vidas humanas, debemos tener continuidad en cada operación que tenemos como responsables del sector de la propiedad horizontal. Algunos datos de interés para ir más contextualizando un poco más. 9 de cada 10 desastres se debe al cambio climático. El cambio climático todos los días está loco. Unos días amanece lloviendo, otros días haciendo sol. Entonces el pronóstico del IDEAN dice que hoy va a llover y resulta que uno sale preparado para la llovizna y es un calor full, ¿sí? No es como en otros países que realmente, en otros países es igual. Dicen que va a llover y sale uno preparado para la lluvia, para el invierno, y resulta que está en un verano tremendo. ¿Perfecto? Entonces el cambio climático es un tema que es incontrolable, es algo que sale de nuestro control. La única forma de prepararnos es estar preparados para poder manejar los desastres. Prevén que el año 2016 será un año de desastres ambientales. Una noticia como maluca, ¿verdad? Este año 2016 los desastres ambientales van a superar el tema. Esta mañana los que alcanzaron a observar las noticias entrevistaron al doctor Iván Márquez, el que maneja el tema del director nacional de gestión del riesgo. Y él decía, estamos ya preparados, la alerta es amarilla, el país ya está viviendo el fenómeno de la Niña, y entonces ya dimos que todos los equipos de atención de desastres se disparen y estemos preparados porque estamos frente al fenómeno de la Niña. En la costa, en Cundinamarca, en el suroccidente de Colombia, todo el país debe estar ya preparado porque entramos al fenómeno de la Niña. En el 2015 las catástrofes cobraron 3 veces más vidas que en el año 2014. Desastres naturales causaron casi 50.000 muertos en el año, desde 1900 hasta hoy, 50.000 muertos. Las inundaciones y tormentas representan casi el 60% de los costos. Este dato de interés nos lleva a reflexionar, y es que ante un desastre natural, digamos que los costos que nosotros invertimos en poder otra vez recuperar absolutamente todo representan casi el 60%. Dentro de la situación actual del mundo entero y de Colombia, como les acabo de mostrar, observamos que entonces el país ya, para entrar en materia de nuestro país, ha entrado una serie de marco normativo y legal sobre los planes de emergencia y contingencias que debemos tener. Y no solamente uno creería, y uno es ajeno, y uno creería que esto es responsabilidad netamente de las empresas privadas o de un centro comercial, o de quizás eso no es conmigo, pero resulta que también el sector de la propiedad horizontal tiene una gran responsabilidad de cumplir esta normatividad. ¿Perfecto? Ahí están algunos marcos normativos. Estas diapositivas van a quedar para disponibilidad del auditorio, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, voy a pasar muy rápidamente por acá y me voy a detener en lo más importante. ¿Perfecto? Está la ley 9 del 79, el COMPES, la resolución, el decreto 614 que habla de salud ocupacional, la ley 46 que habla por la cual se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de nuestro país, la resolución 1016, el decreto 919,
una ley 100 del 93 que es la que incorpora a nuestro país el sistema de seguridad y salud, el sistema de seguridad social, el decreto 1295 del 94, el cual se administra todo el sistema general de administración de riesgos profesionales, que hoy en día son administración de riesgos laborales. Luego viene la resolución 7550 del 94, el decreto 321 del 29, el decreto 388 del 2007, la ley 769 que habla del Código Nacional de Tránsito, el 322 del Sistema Nacional de Bomberos. Digamos que este es el marco normativo para que ustedes puedan tenerlo como consulta para saber qué tan legal es y qué tan ilegal es que el gobierno nos exija todos estos decretos. El decreto 1443, que fue derogado por el decreto 1072, que habla sobre la implementación del sistema de gestión y salud en el trabajo, que ya nos dieron un añito más, hasta el año 2017 debemos cumplir con esto. El decreto 4147 del 2012, por el cual se crea la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre. La ley 1523 del 2012, que es una ley que nos trae hoy a colación y es la que nos trae con esta conferencia dictada por el Grupo Atlas de Seguridad Integral, que la implementación de la ley 1523 habla sobre el tema de adoptar la política nacional del sistema de gestión de riesgos y desastres que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y el decreto 1974 del 2013, por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Perfecto. Una vez visto el contexto mundial, una vez visto cómo es la normatividad de nuestro país, hay unas normas internacionales también y estándares que nos podemos apoyar para desarrollar todos estos planes, que es la ISO 31000 que habla de la gestión del riesgo, la ISO 22301, es una norma técnica colombiana, que estos son estándares internacionales que habla sobre el sistema de gestión de continuidad del negocio, la 1700 que habla sobre la higiene y seguridad, el código NFPA 101 que habla sobre el tema de evacuación, digamos rutas de evacuación, brigadas de emergencia, la NTC 2885 que habla sobre la higiene y seguridad, y algunas otras NTC que ustedes las pueden observar ya con más calma en sus oficinas. Perfecto. La idea es que este es el marco normativo que nos rige, este es el marco normativo en el cual nos podemos soportar, y ahora miremos entonces, viendo el marco mundial, viendo la normatividad de nuestro país, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano? El gobierno colombiano ha pasado por varias situaciones, nuestro país ha pasado por varios eventos desde el año 78 hasta el año 2014, pueden observar ustedes, para no entrar a decir cada uno, pues vemos cosas entre el 78 y el 82, terremoto y tsunami en la costa nariñense. Pasémonos para el gobierno de nuestro doctor Álvaro Uribe, 2002-2010, donde existe la erupción volcán Galeras, existe el fenómeno de la niño y niña, que hoy lo tenemos presente en nuestro país, la inundación de las cuencas de los ríos Cauca, Sinú, San Jorge, etc., etc. Perfecto. El país, con respecto a esto, a partir del año 2010, crea un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres a través de la ley 1523 del año 2012. Este sistema implementa la ley y dice que nosotros debemos cumplir con la implementación de todo lo que requiere la ley 1523, que ustedes la pueden consultar y habla absolutamente de todo el tema de planes de emergencia y contingencia en la propiedad horizontal, en el sector público, en el sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la estructura que tiene el gobierno colombiano a través del presidente de la República, luego sigue un Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, luego la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, está dividida en tres columnas. Uno es el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, para la Reducción del Riesgo y para el Manejo de Desastres. Y terminamos con los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. ¿Por qué es importante mostrarles esta estructura? Porque con esto les quiero dar a conocer que el gobierno colombiano es consciente de que estamos enfrente de una situación crítica desde el punto de vista de país. Estamos viendo la llegada muy posiblemente de un posible terremoto en nuestro país, está llegando un tema de emergencia, ya hablé del fenómeno de la niña, y somos conscientes de que en la costa, aquí en la región Caribe, en Cundinamarca, en todo el país, el tema de las inundaciones nos lleva a complicarnos la vida y la existencia, y más que todo en el sector de propiedad horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy mostrando esto para que sean ustedes, para que tengan conciencia de que el país ya está organizado, de que el país es consciente de esto, y de que el país, a través de toda esta estructura organizacional que les estoy mostrando, están haciendo una serie de controles actualmente sobre estos planes de emergencia. ¿Qué pasa entonces en la gestión del riesgo en Colombia?
lo dividen en estos 3 ítems. La gestión del riesgo se divide entre el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Dentro de la gestión del riesgo, ya Colombia tiene un posicionamiento a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Dentro hay un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre fortalecido, hay una política nacional, los sectores, entidades territoriales ya tienen un tema de compromiso por parte de la comunidad. Dentro del conocimiento del riesgo, el país tiene una información adecuada para incluir el análisis en la toma de decisiones. Ya el país toma en cuenta qué está sucediendo en toda la región colombiana para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de acompañamiento, para tomar decisiones de inversión para prevenir desastres en Colombia. Reconocimiento por parte de los diferentes actores. Hay una importancia de generar conocimiento, hay unos lineamientos y estándares mínimos para la valoración del riesgo, ya ellos tienen claro cómo se valora un riesgo, qué deben aplicar para valorar los riesgos en Colombia. Hay una sociedad informada sobre la condición de riesgo, ya la sociedad como tal está informada. Ustedes encuentran en la página del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres un link donde podemos observar cuáles son las zonas más vulnerables en el país. Ya estamos trabajando en línea, podemos tener, ya ellos tienen unos mecanismos para poder identificar y para poder avisar un tsunami, un posible temblor con tiempo de anticipación. Han invertido en el tema del conocimiento del riesgo. Con respecto a la reducción del riesgo que está haciendo nuestro país, primero, es un país menos vulnerable ante los desastres. La sociedad está dispuesta a adaptarse a los cambios. La incorporación del riesgo como condición determinante para el desarrollo sostenible en condiciones seguras. Ya el país, igual que este Congreso, está hablando de la sostenibilidad, que es la columna vertebral de hoy. Sociedad con cultura de aseguramiento de activos, un tema de cultura de seguro, que no lo tenemos en nuestro país. Ya el gobierno colombiano, a través de toda esta implementación, está generando cultura en el seguro y está generando que en los sectores productivos las autoridades, el sector privado y toda la población colombiana intervengan los riesgos existentes. Dentro del manejo de desastres, ¿cómo lo está viendo el país? Sociedad preparada para enfrentar los desastres y recuperarse, ¿sí? Cada día dentro del primer ítem que tenemos del conocimiento del riesgo, ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que el país está haciendo para culturizar, para generar cultura del riesgo y del manejo de los desastres a la población más marginada del país. Organismos operativos de respuesta ya están con capacidad de prestar ayuda humanitaria. Ustedes vieron ahorita en el terremoto de Ecuador más de un equipo de colaboradores colombianos de esta nación yéndose a apoyar allá. De hecho, uno de nuestros equipos colombianos encontraron y salvaron algunas vidas. Perfecto. Un sistema de alertas que logre salvar vidas humanas en situaciones de desastre, de prevención y procesos de recuperación que no reproduzcan vulnerabilidades. Entonces, frente a esta situación, el gobierno colombiano adopta la ley 1523 y la orientación y el objetivo de esta norma o de esta ley es contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país. Ese es el objetivo que tiene el país frente al tema de la gestión del riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo el tema normativo y por qué Colombia está pensando en esto y por qué ha hecho todos estos esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, antes de continuar con ese video que les voy a mostrar, no dura mucho. Mire el objetivo de la ley: contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país. Es muy parecido a los objetivos que tienen ustedes como responsables de la propiedad horizontal, ¿sí? Contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de la vida de las personas. Mire que no es, va muy alineado con lo que el gobierno colombiano está haciendo. Y si nosotros vemos esto versus los objetivos de cada uno de ustedes como responsables de la propiedad horizontal, es muy parecido el objetivo, por no decir igual, ¿sí? Ustedes propenden por la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y el desarrollo sostenible, ya vimos en la primera conferencia que tenemos que intervenir todo el tema del suministro y la operación del agua. Vamos a mirar este video, esperamos que la parte técnica nos funcione, ¿verdad, ingeniero? Mientras que abre, entonces, con este slide lo que quiero mostrarles es que digamos que Colombia y el gobierno colombiano está haciendo cosas interesantes
y está generando cultura a nivel país para lograr disminuir el riesgo, ¿sí? Mientras que abre, y si no abre les cuento, el link nos lleva a una noticia que salió en Cartagena, salió hace 5 días, ¿sí? Hace 5 días salió la noticia donde están haciendo inspecciones en todos los sectores de propiedad horizontal en Cartagena. ¿Quién lo está haciendo? Por eso me tomé el trabajo de mostrarles la estructura del gobierno, cómo está funcionando. Es decir, están haciendo las inspecciones, verificando que funcione todo. ¿Qué es todo? Que los extintores estén bien, que los planes de emergencia estén documentados, que existan brigadas de emergencia, que las rutas de evacuación estén señalizadas. Y estamos hablando de Cartagena. ¿Por qué? Porque el gobierno ha invertido, ha triplicado el recurso humano. No funciona como funcionan algunas cosas en nuestro país. Es decir, que no tenemos la ley, tenemos muchas cosas, pero no tenemos el recurso humano para controlarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gobierno ha invertido dinero en este recurso humano. Hay una estructura ya funcionando, y lo que dice el documento es que ya en Cartagena arrancaron las inspecciones. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Entonces, que en Colombia ya arrancaron las inspecciones, y cuando estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Cartagena. Lo vamos a mostrar muy rápidamente. Distrito inició revisión a los planes de contingencia en los centros comerciales. Centros comerciales que mueven masas. En centros comerciales que hay personas, niños, familias, como lo decía al inicio de mi conferencia. ¿Qué hay en la propiedad horizontal de ustedes? Lo mismo. Hay masas, hay personas, hay visitantes, hay propietarios, copropietarios, hay eventos, hay fiestas de niños de los 60, 70 años, 80 años, 5 años, 3 años, absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hoy, por ejemplo, hay un evento importante en el país, y es que juega Colombia-Estados Unidos a las 8:30 de la noche, ¿sí? Muchos de ustedes ya hicieron las propagandas, muchos de ustedes me imagino que han invertido en su sector de propiedad horizontal para que los residentes puedan ver el partido. ¿Eso qué es? Masa, eso es mover gente, ¿perfecto? Entonces, frente a esto, el grupo de reducción del riesgo inspecciona los requisitos reglamentarios para actuar en casos de emergencia, ¿perfecto? Está toda la parte de la oficina asesora para la gestión del riesgo. Aquí está contando básicamente lo que les acabé de decir. Están inspeccionando, es una noticia actual, si ustedes observan aquí en el link, fue el 18 de mayo del 2016, es algo que está actual. Entonces, perfecto. ¿Qué está sucediendo entonces? Ya miramos el mundo, ya miramos el tema normativo en Colombia, ya miramos qué está haciendo el gobierno colombiano frente a la gestión del riesgo. Ahorita mirémonos un poquito nosotros, ¿les parece? De acuerdo a la tendencia, qué está sucediendo, y lo vamos a analizar y vamos a hacer el análisis tal cual como lo está mirando el gobierno, frente a la gestión del riesgo, frente al conocimiento del riesgo, frente a la reducción del riesgo y frente al manejo de desastres. ¿Perfecto? ¿Qué está sucediendo en la propiedad horizontal con respecto a eso? ¿Cómo estamos? Antes de verlo, miremos este video, antes de entrar aquí en este slide, para que ya vayamos entrando al final de la conferencia. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Ok. Pues hay una historia en todo esto. ¿Por qué no pasó a mayores esta situación? Sencillamente porque una persona tomó una decisión, porque una persona le dio la verdadera dimensión a esta situación, el desplome inminente de la Torre 6 del edificio Space. Esta persona nos acompaña hoy, es Jairo Enrique Gómez, él es el director encargado del DAGRET. De antemano le damos las gracias porque usted ha salvado muchas vidas. ¿Cómo toma usted esta determinación en ese momento? Bueno, no es una determinación que tomo yo solo, pues realmente estaba acompañado pues del equipo de profesionales, de ingenieros del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes pues entre todos tomamos la decisión de recomendar esta evacuación. También quiero aclarar que nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir, simplemente se toman acciones con el fin de prevenir pues que pasara una tragedia. Bueno, aquí hay que aprender de todo esto, porque en muchas ocasiones se advierten las cosas y la gente no atiende los llamados. ¿Aquí cómo fue esta situación? Bueno, no, la gente tomó pues las recomendaciones, las acató y afortunadamente pues no tendríamos otras 60 personas ahí atrapadas. Nosotros contamos con un grupo de técnicos, de profesionales con mucha experiencia en esto, por eso la invitación es a la comunidad. Cuando nosotros realizamos una recomendación de evacuaciones, porque realmente estamos tratando de salvar sus vidas. ¿Cuántas vidas cree que se pudieron salvar y la gente se lo ha reconocido? ¿Qué le ha dicho?
Bueno, no, estamos hablando de 22 familias de la Torre 6, 61 personas aproximadamente, según pues, el censo que hemos realizado. Y no, pues hay mucho agradecimiento pues al municipio y al Departamento de Gestión del Riesgo por esta labor. Bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? ¿Qué nos deja y qué debemos aprender los propietarios de los apartamentos, los constructores? Bueno, no, pues en el tema de gestión de riesgo hay mucho que aprender. Tenemos que realizar todos empezando de nuestras casas, pues los planes de emergencia, siguiendo por las urbanizaciones y tener conocimiento pues de cuáles son los riesgos a los que estamos pues expuestos. Bueno, es la información que hemos entregado para ustedes. Continuamos ininterrumpidamente entregando y acompañando. Muy bien. Clarísimo el video, ¿verdad? ¿Recuerdan el evento? ¿Dónde es? Para no entrar en detalle. Torre Space, en Medellín, etc., todo lo que se teje detrás de este tema, una situación bastante compleja. Esto nos da la introducción a este slide. ¿Cómo está la propiedad horizontal frente al tema de la gestión del riesgo? Perfecto. El sector de la propiedad horizontal con respecto a la gestión del riesgo, ¿cómo está? No existe una cultura. La tendencia es que no hay cultura, no hay una política, no hay un posicionamiento, no hay un compromiso por parte de todos los grupos de interés sobre la gestión del riesgo. Cuando hablo de los grupos de interés, somos todos. Es la administración, es el consejo de administración, es la junta, son los proveedores, son los visitantes, son los propietarios, son los copropietarios, son las empleadas domésticas, son los hijos, las familias, absolutamente todo mundo, incluyendo hasta las empresas de vigilancia que tienen asignadas ustedes en cada uno de sus sectores de propiedad horizontal. ¿Qué está pasando frente al conocimiento del riesgo en la propiedad horizontal? La tendencia es que se carece de una información adecuada para la valoración del riesgo. Amenazas y vulnerabilidades, no hay conocimiento por parte de todos los involucrados sobre los eventos adversos a que se está expuesto. En la entrevista que acabamos de ver, el señor dice que lo principal es conocer los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y aquí voy a hacer un paréntesis grande. A veces creemos que este es un tema de responsabilidad absoluta de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Entonces le entregamos a ellos la responsabilidad de un famoso análisis de riesgos, pero lo que estamos hablando en esta conferencia va más allá que un análisis de riesgos donde se identifique robos, hurtos, homicidios que se nos metieron por la parte perimetral, todo este tema de seguridad que ustedes obviamente también son expertos, perfecto. Aquí estamos viendo es un tema a otro nivel, como el reality de Caracol, a un tema a otro nivel. Estamos viendo es que realmente la propiedad horizontal necesita conocer cuáles son sus realmente riesgos. En otras compañías, por ejemplo, este tema del conocimiento del riesgo se lo entregan a las ARL, y las ARL van, levantan una información del plan de emergencia, lo entregan y lo que hacen es distribuyen esa información y listo. Pero resulta que los que conocen el terreno de juego, los que conocen realmente los riesgos son los que están aquí presentes. Así que este trabajo no es solamente de una ARL, de una empresa experta en gestión de riesgos, es un trabajo en común, un trabajo en equipo de trabajo, porque ustedes son los expertos en su sector residencial y saben a qué riesgo están expuestos, y nosotros como expertos somos los que los acompañamos en esa construcción. Y cuando digo acompañamos es lograr que esos riesgos sean evidenciados y sean expuestos a todos los grupos de interés. Dentro de la reducción del riesgo, ¿cuál es la tendencia en la propiedad horizontal? Falta de compromiso en la implementación de medidas preventivas y de protección para ser menos vulnerables ante los desastres. No hay una cultura de seguro, es decir, las medidas preventivas y de protección, no hay un compromiso en su implementación. Lo podemos observar cuando queremos conformar una pequeña brigada de emergencia. Entonces sacamos obviamente las convocatorias y no se presenta absolutamente nada. O a veces queremos ingresar en esa brigada de emergencias al guardia, al vigilante pues que tenemos en la portería, al de servicios generales, y resulta que no los capacitamos. Es decir, que la tendencia dentro de la reducción del riesgo es que esas medidas preventivas no se están implementando. Perfecto. Dentro del manejo de desastres, ¿cuál es la tendencia? No hay equipos conformados para la preparación, respuesta y reanudación de operaciones antes, durante y después de las emergencias.
Es decir, no tenemos equipos conformados para que cuando ese riesgo se materialice, el de inundación, el de incendio, todos esos riesgos a los cuales estamos expuestos, obviamente los podamos manejar de una manera efectiva y eficiente. ¿Perfecto? Recordemos que estamos trabajando con seres humanos y desde hace mucho tiempo para acá el concepto de seguridad como tal cambió. Ya la seguridad física pasa a un segundo plano y ahorita lo más importante es la seguridad humana, es salvar las vidas, es proteger a estas personas para estar alineados con la misma ley que les acabo de mostrar de la 1523. Dato de interés, este es un tema interesante, mire. La Organización de las Naciones Unidas emitió una seria advertencia a nivel mundial a toda la comunidad empresarial, donde dice que las pérdidas económicas relacionadas con los desastres están fuera de control. Se está saliendo de control las pérdidas que tenemos por los desastres naturales en el mundo y dice que esto va a seguir en aumento y la única forma de poder mitigar este riesgo es que exista un elemento fundamental, de las estrategias de la inversión privada. Es decir, que necesitamos ¿qué? Presupuesto. Todo esto suena muy bonito, suena muy interesante, suena, digamos que esto parece una película de amor, una historia de amor. Pero la verdad es que para poder implementar esto necesitamos dinero, necesitamos presupuesto, necesitamos generar cultura, necesitamos generar conciencia. ¿Perfecto? Sigamos avanzando. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Sí? Como para no dejarlos, pues bueno, y Johnny, entonces ¿qué hacemos? Entonces nosotros les queremos decir qué hacemos. Primero, dentro de la gestión del riesgo, tenemos que generar compromiso por parte de las partes interesadas. Tenemos que articular las acciones, los esfuerzos, las capacidades y los conocimientos para mejorar la capacidad de resiliencia en la reducción de riesgos y atención de desastres. Tenemos que generar conciencia. Y una manera interesante de generar conciencia es a través de las familias. Pensemos en un momento dado que una familia colombiana está compuesta por 4 personas, esposo, esposa y sus 2 hijos, ¿perfecto? Hoy siendo las 10:15 de la mañana, todos estamos ubicados, esa familia está ubicada en lugares diferentes de esta ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Unos están aquí en el Congreso, el esposo o la esposa está trabajando en su compañía, sus hijos quizás están en la universidad, otros en el colegio, otros en el jardín, ¿sí? Y si Dios no lo quiera, llega a suceder algo dentro de 1 hora, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a hacer? A nivel interno no lo sabemos. Las mismas familias no tenemos claro este tema de emergencias ni desastres en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que estamos conscientes de que estamos frente a un riesgo latente en este país. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar conciencia. Cuando los niños llegan del colegio en la tarde, ¿están en manos de quién? De nuestras asesoras del hogar, de nuestras empleadas domésticas, de servicios generales. La pregunta de ellas, ¿son conscientes de qué hacer si a las 3 o 4 de la tarde ocurre un desastre, una emergencia? Entonces, una manera interesante de generar cultura es poder generar conciencia en este tipo de personas, en este tipo de familias colombianas. El segundo punto, el conocimiento del riesgo. Debemos aplicar la valoración del riesgo de acuerdo al contexto actual y teniendo en cuenta los conceptos mínimos de riesgos que son vulnerabilidad, amenaza, probabilidad, impacto y riesgo. Una comunicación con todas las partes interesadas, reuniones y capacitación permanente hacia los interesados. Debemos aplicar metodologías claras de riesgos. Debemos acompañarnos en este conocimiento del riesgo de expertos. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. En el tema de expertos, uno muchas veces contrata marcas. Por el tiempo no le puedo presentar un informe investigativo que sacó Séptimo Día, que es el tema de los ascensores, ¿sí? Creería que más de uno estamos conectados. Y entonces uno contrata una marca, pero la marca a su vez contrata a una persona. Yo les pido el grandísimo favor que cuando ustedes hagan este tipo de cosas, lo hagan primero con gente experta, segundo con marcas reconocidas que tengan una solidez económica y un respaldo financiero para que porque acuérdense que en el tema de emergencias y de desastres somos solidariamente responsables, ¿perfecto? Pero más que eso, debemos conocer la persona que va a cumplir esa actividad, esa persona qué experiencia tiene, si ha manejado ese tipo de situaciones y todo lo que ustedes vieron en el programa Séptimo Día, ¿perfecto? Entonces aquí tenemos que entrar a conocer el experto, quien va a aplicar el proyecto, quien lo va a ejecutar. La reducción del riesgo, ¿qué hacemos frente a la reducción del riesgo? Doctores, debemos aplicar las medidas preventivas y de protección de acuerdo a la valoración del riesgo, intervenir el riesgo desde cualquier ámbito, construir comunidades resilientes y promocionar la buena práctica de prevención.
quizás ahorita backstage con mi otro colega conferencista que está allí ya esperando que le dé el turno, estábamos compartiendo y diciendo que definitivamente el tema del sector de la propiedad horizontal cada día se está profesionalizando más y cada día se necesita integrar más conocimientos. Ya hablaron de la parte un poquito ambiental esta mañana, estoy hablando del tema de emergencias y de desastres, y durante el día van a tener muchos profesionales aquí al frente donde les van a dar a ustedes un conocimiento interesante, pero la meta y el reto de ustedes es poder integrar y generar sostenibilidad en cada una de sus unidades residenciales, comunidades, etcétera, etcétera. El manejo de desastres, ¿qué hacer frente al manejo de desastres? Tenemos que preparar el comité de emergencias, brigadas de emergencia y demás equipos para la respuesta, con formación de grupos de ayuda mutua, simulacros y ejercicios permanentes a la realidad. Mejor dicho, copiarle un poquito a los japoneses, ¿perfecto? Nada se gana con tener un análisis de riesgos donde identifiquemos nuestros riesgos potenciales, nada se gana con tener conocimiento de esos riesgos, valorarlos, y nada se gana tampoco, nada nos ganamos con tener eso en un documento. Eso hay que publicarlo, mostrarlo, preparar la gente, hacer simulacros y que todo el mundo esté preparado. ¿Qué contiene un plan de emergencia y contingencia? Esto parece un trabajo de tesis, pero no es difícil. No es difícil, tranquilos, no es difícil. Pero ahí está como el flujograma de lo que debe contener un plan de emergencia y contingencia. Digamos que el grueso de este plan está en el análisis de riesgos. Después de que ustedes conozcan bien sus riesgos y conozcan bien sus debilidades y conozcan bien a qué es lo que están enfrentados, con eso ya podemos hacer un buen trabajo. ¿Perfecto? Y vamos a entrar a las conclusiones antes de que me muestres el letrero de 10 minutos. Ok, la primera conclusión. Es posible que todo edificio o instalación que albergue personas se convierta en un lugar de desastre en el evento que se produzca una emergencia repentina que no cuente con la oportuna y óptima intervención de la misma. En la cultura de emergencias, las emergencias, todos estamos enfrentados a una emergencia, personal, de propiedad horizontal, privada, todos estamos enfrentados a una emergencia financiera, una calamidad doméstica, todos. El quid del asunto está que nosotros sepamos manejar la emergencia, que sepamos manejar ese desastre, porque si no el tema se complica un poquito, como dice nuestra primera conclusión. Avancemos en otra. Todas las entidades, ya sean del sector público o privado, tienen la responsabilidad de administrar situaciones generadas por los desastres o por las emergencias que puedan presentarse, como consecuencia del riesgo a cual se encuentran expuestos. Estamos hablando de todo el sector privado, es decir, ustedes. No, que es que yo no sabía, yo no estaba en una reunión, estaba en el Congreso y eso me cogió, esa emergencia me cogió, yo estaba en el Congreso todo el día, entonces, pues, ¿cómo la pude atender? No estaba yo, claro. Debemos tener todo articulado para que funcione, así nosotros no estemos. El plan de emergencia es un conjunto de medidas que proporciona elementos necesarios a todos los participantes y criterios básicos que permiten responder de forma adecuada a los eventos catastróficos que puedan ocurrir. Las situaciones adversas que pueden suceder en cualquier momento, de manera individual o colectiva, en el cotidiano vivir de nosotros, con resultados como lesiones, muertes, daños o bienes, afectación del medio ambiente, alteración del funcionamiento de las operaciones y pérdidas económicas, nos llevan a tener riesgos de origen natural, tecnológico y social. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar pendientes nosotros no solamente de aquellos riesgos, como lo decía hace un rato, que nos hacen nuestras empresas de vigilancia, de intrusión, hurto, sino que hay unos riesgos más complejos que puedan afectar esa seguridad y tranquilidad de los residentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista natural, tecnológico y social. Desde la experiencia y recursos del sector privado, ayudar a reducir el riesgo de desastres fortalece la resiliencia comunitaria y contribuye a la adaptación del cambio climático. Es decir, si nosotros tenemos análisis de riesgos acertados, si nosotros tenemos acompañamiento de expertos en este tema, si nosotros podemos lograr preparar a toda la gente a la cual interviene en este tema de emergencia, seremos más resilientes, es decir, tenemos más capacidad de adaptación al cambio. ¿Perfecto? El término resiliencia es capacidad de adaptarnos al cambio. Es capacidad de que ocurra un evento y a la vuelta de 3, 4 meses quizás o menos tiempo podamos nosotros reaccionar, perfecto, y podamos estar nuevamente, digamos, en sintonía con toda nuestra cotidianidad. Por cada dólar, miren este punto que es importante, por cada dólar invertido en resiliencia y prevención se ahorran entre 4 y 7 dólares americanos en actividades de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada
peso, por cada dólar que nosotros invirtamos en prevención, en preparar, en hacer un análisis de riesgos, en capacitar a las personas, en generarle conciencia, cultura, etcétera, todo lo que he dicho durante la conferencia, nos vamos a ahorrar entre 4 y 7 dólares americanos. Es decir, que está comprobado que en los temas de emergencia y desastres, pues obviamente nos vamos a gastar más dinero porque no estábamos preparados. Las acciones preventivas pueden disminuir la posibilidad de adquirir responsabilidades y obligaciones después de un desastre y reducir el riesgo de daños en la reputación, a la reputación de una empresa. Lo vimos en el video cuando entrevistan a esta persona que habla que él hizo con todo un equipo de trabajo un análisis acertado y que tomaron la decisión de demoler la torre, pero ustedes también son conscientes de que en últimas el que siempre responde pues está aquí al frente de nosotros. Siempre son ustedes los que van a llamar a cuenta, siempre son ustedes a los que van a decir qué hicieron, qué dejaron de hacer o qué no hicieron. Y definitivamente puede ser de que presupuesto no haya, que no lo autoricen, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar los medios para por lo menos tener nosotros, salvaguardar nuestra responsabilidad. Y la última conclusión para finalizar, desarrollar diferentes iniciativas de gestión del riesgo con diferentes enfoques, trabajo con comunidades, concientización de las partes interesadas sobre los riesgos generados y desarrollo de planes de ayuda mutua y desarrollo de iniciativas transversales. Me detengo en lo que dice planes de ayuda mutua. Ustedes no se alcanzan a imaginar que cuando ocurre un desastre de la envergadura como las Torres Gemelas, como Haití, como Chile y como todas las que he nombrado durante mi intervención, no se alcanzan a imaginar esos apoyos de ayuda mutua, cómo le dan la espalda a uno. Cómo antes de nosotros prepararnos y antes de nosotros tener todo claro y tener todo articulado, en ese momento, si no hay una prevención, no hay una sensibilización antes de, en el momento de la emergencia, apoyos de ayuda mutua no existen. No existen. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy delicado, y es que los organismos de socorro a veces no van a dar abasto frente a una situación de este calibre. Perfecto. Así que nos debemos preparar, nos debemos concientizar, debemos nosotros lograr llevar a cabo todo un plan de emergencias articulado a la realidad. Perfecto. Esta era nuestra conferencia. Yo les agradezco mucho la atención. El objetivo primordial de esta conferencia es generar, ¿lo puedes dejar? Gracias. Es generar, todavía no me voy, es generar cultura, es generar prevención, es generar sensibilización, es poderles realmente ayudar y que tanto ustedes como sus residentes generen cultura. Para eso están ubicados aquí en la parte posterior, en la parte del frente, pues in front, donde pueden adquirir más información al respecto, pero estamos a su servicio y lo que queremos realmente es generar conciencia, no solamente a través del mundo, el país y todo lo que hicimos hoy, sino que ustedes sean unos articuladores perfectos y que sientan que esto es responsabilidad no solamente del gobierno colombiano o de cada uno, sino que ustedes pueden lograr llevar a cabo una articulación perfecta y poder lograr sensibilizar y salvar en un momento dado muchas familias colombianas. Muchas gracias.